it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me, me will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenas tardes, les saludamos desde el plató de Proctec, una nueva vertical que hemos incorporado este año en la cuarta edición del Barcelona New Economy Week. Y vamos a hablar precisamente de cómo la tecnología entra dentro del sector del real estate y lo transforma. Justo vamos a hablar de esa intersección de la tecnología y la sostenibilidad que se abre pues, dentro de esto un horizonte de oportunidades y desafíos para los sectores industriales en todo el mundo. La incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización, las energías renovables y los materiales sostenibles en la urbanización se han convertido en un imperativo para la competitividad y también la atracción de las empresas. Y en esta sesión exploraremos pues, los requisitos esenciales que los sectores industriales deben cumplir para prosperar en este nuevo paradigma. Uno de los temas clave que abordaremos es cómo incorporar la naturaleza y las energías renovables en los sectores industriales. Esta transformación es sin duda esencial para impulsar la sostenibilidad y reducir la huella ecológica de las operaciones industriales. Y además analizaremos las necesidades específicas de los empresarios pues, que pueden marcar la diferencia entre la elección de una ubicación u otra o con un enfoque en la tecnología y otro en la sostenibilidad. La digitalización también ofrece oportunidades para mejorar el diseño y el rendimiento de los sistemas de energías renovables, lo que se traduce pues, en costes más bajos y en plazos de construcción más cortos. En definitiva, la incorporación, pues, por ejemplo, de sensores, de inteligencia artificial, todo ello lo vamos a hablar hoy en esta nueva sesión en la que aprovecho también para saludar a las personas que nos van a acompañar, a Elisabet, que será Elisabet Sirisi, la directora de operaciones de Incasol, la persona que nos ayude a entender y a desgranar todas aquellas novedades que se están llevando a cabo en el sector. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, daros las gracias, no más que nada, bueno, cuando hayáis presentado, ¿no? Para que nosotros podamos agradecer realmente que nos hayáis dejado participar, organizar esta sesión y conducir, digamos, esta temática tan interesante que seguramente, pues después de las intervenciones de los ponentes podremos aportar alguna cosa más a este mundo, digamos, de desarrollo urbano que estamos planteando. Pues sí, seguro que sí. Así que aprovecho también para saludaros a vosotros, a Albert Bellver i Ortí, consultor de proyectos estratégicos de la Dirección General de Indústria i d'Acció de la Generalitat, a Joan Estrada, coordinador de projectes d'Incasol, y Delfí López, director general de Engine. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, así que adelante, estamos pendientes de estas novedades. Muy bien, pues muchísimas gracias también a los ponentes que han aceptado su participación en esta mesa redonda que, como bien decías, pues vamos a comentar cómo deberíamos desarrollar el suelo en nuestro país, en Cataluña, para ser más sostenibles, pero a la vez posibilitar el crecimiento económico para las empresas y la atracción de la actividad económica en nuestro territorio. A veces esta disyuntiva no es fácil de llevar a cabo, cómo contrarrestamos o cómo damos cumplimiento a las necesidades del cambio climático, a las necesidades de descarbonización, etcétera, y a la vez nosotros poder apoyar y fomentar la inversión en Cataluña. Estos objetivos de desarrollo sostenible que venimos hablando desde hace tiempo no pueden llevarse a cabo sin unos cambios básicamente tecnológicos, sociales y digitales. Por lo tanto, tenemos que buscar cuáles son esas estrategias que son las que nos ayudarán a que realmente este cambio de paradigma nos permita dar respuesta a las necesidades y a las problemáticas y a los requerimientos que se están pidiendo para los suelos de actividad económica que queremos desarrollar. Resaltar la importancia de la tecnología. En esta sesión el título le hemos puesto Tecnología y sostenibilidad en los sectores de actividad económica.
es importante resaltar la importancia de la tecnología, que acabará siendo la herramienta que nos permitirá realmente dar respuestas efectivas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Por un lado, las empresas diríamos que están ya intentando visualizar las necesidades y dando respuestas por sí mismas, están estableciendo sus propios objetivos. Las administraciones también tienen un papel fundamental para acompañar esta transición tecnológica y digital. Y finalmente, comentar que la ordenación del territorio y la ocupación del suelo no pueden quedar al margen de estas voluntades o necesidades. Y debemos proponer soluciones de desarrollo de suelo más compactas, más eficientes, intensivas y con menos consumo de suelo. Dicho esto, y para dar la palabra a los ponentes que me acompañan, comentar que tenemos tres expertos, a Joan, Albert y Delfí, que cada uno de ellos nos hablará un poco desde su perspectiva para ver cómo podemos acabar de enfocar esta disyuntiva. Primero quería preparar un poco en general una primera pregunta de cuáles podrían ser estos retos que afrontan actualmente las empresas catalanas o las europeas, que más allá del cambio climático, que evidentemente debemos tener en consideración, les lleve a tener la necesidad de descarbonizar los procesos en toda la cadena de valor de su sector. Empezaríamos por Albert, si te parece, para enfocar... con Albert, para enfocar el tema y luego vamos viendo cómo los demás podéis aportar. Gracias, Elisabeth. Nosotros cuando hablamos de la necesidad de descarbonización del país siempre hablamos de la emergencia climática y estos días estamos viendo cómo estamos sufriendo desde lluvias torrenciales a una sequía importante. Esto trasladado a la empresa es un factor que la empresa debe ser consciente del impacto que tiene en la sociedad y, por tanto, aquí resaltar el hecho de la responsabilidad empresarial y lo que hablamos de generar valor compartido. Por eso, una empresa que esté de espaldas a la sociedad y lo que pasa en el planeta, creemos que tiene poco futuro. Si bajamos a temas más operativos, lo que vemos, especialmente el año 2022, cuando hubo toda la crisis de la invasión rusa en Ucrania, la volatilidad de los precios que mueve la energía, y esto tiene un impacto en la cuenta de resultados de las empresas muy elevado. Por tanto, el hecho de descarbonizarse o como mínimo ganar soberanía a través de la energía renovable, creemos que es un factor muy importante. El siguiente, que también especialmente las grandes empresas nos vienen a consultar y a pedir un poco de ayuda, es pues claro, el coste que se está asignando a las emisiones de CO2. Evidentemente, la Comisión Europea, especialmente a través del programa REPowerEU, quiere impulsar esta transición energética que se basa en la descarbonización. Esto se puede hacer, evidentemente, con la estrategia de la zanahoria, de dar ayudas e intentar que las empresas evolucionen, pero también está la del palo, que es la de subir el coste de estas emisiones en el mercado internacional. Y esto parece que no, pero actualmente ya está a 100 euros la tonelada de CO2. Es un impacto tremendo en ciertos sectores de uso intensivo de la energía. Y finalmente hablamos de competitividad. Al final, a nivel global, todas las empresas compiten a nivel global y, por tanto, el hecho de innovar, sabemos, esto sobre todo de Axio tiene estudios en este sentido, que la innovación va directamente relacionada con la competitividad y la capacidad de generar negocio a nivel exterior, con lo cual el hecho de incorporar nuevas tecnologías es un beneficio para la empresa. Y ya como último punto, para cerrar, diría que más que retos también son oportunidades. Todas estas transiciones tecnológicas requieren de nuevos desarrollos, de nuevas oportunidades, de nuevos mercados. Y aquí es donde las empresas, tanto las que están estables como las que están empezando, deben ver un mercado al que optar y especialmente como Cataluña tenemos que impulsarlas para llegar a estos nuevos mercados y generar economía de este reto que es global. Muy bien, gracias. Delfí, no sé si querías añadir algo. Sí, a ver, poco más se puede aportar porque lo ha explicado súper bien, pero al final sí que es importante recalcar que las empresas cada vez se les exige que se comporten como las personas. De aquí hace este carácter tan social y esta transición que tienen que hacer. Y de aquí ha nacido todo el tema de la responsabilidad social corporativa y todo el tema del ESG, que es la parte medioambiental de las empresas. Y incluso las empresas están ubicando personas específicas para hacer esta transición.
Y a nivel de descarbonización es evidente que esto es un punto muy importante para hacer este paso. Otro de las cosas que me gustaría remarcar es lo que ha dicho, la regulación tiene un punto muy importante porque regulando aceleras el proceso. Es el palo que has dicho y lo puedes acelerar. Pero creo que se está dando una sinergia buena entre esa transformación de las empresas con esa responsabilidad social junto con una emergencia climática importante y esto nos tiene que empujar a hacer este cambio. Muy bien. Y cuando pensamos en los empresarios que van a instalarse en un territorio determinado, están buscando, ¿no? Están buscando un emplazamiento, hay decisiones o hay elementos o requerimientos que son definitivos, ¿no? Evidentemente cada empresa pues, tiene sus requerimientos, pero en este ámbito de la sostenibilidad o de la implantación, ¿cuáles son aquellos elementos en relación con la tecnología o las posibilidades de generar soluciones tecnológicas adecuadas? ¿Algunos criterios que podamos pensar que los empresarios tengan en la cabeza y que sean elementos imprescindibles que los suelos que estamos programando dispongan, digamos? No sé si se nos ocurre algún... Bueno, nosotros, por experiencia, y de hecho Incasol lleva haciendo sectores desde el año 80, 1980, y ya llevamos desarrollados unos 180 sectores de actividad económica, pero últimamente nos encontramos que la demanda del empresario, del cliente, que adquiere suelo de actividad económica, de suelo industrial o logístico, son grandes parcelas que no tienen por qué ir destinadas a logística, sino que también pueden ir destinadas a producción. Y en esta demanda lo que necesitan, por lo tanto, es superficie, incluso a veces bastante altura. Nosotros solemos permitir los 15 metros en normativa urbanística y algunas empresas incluso requieren gran cantidad de recursos. Agua, por ejemplo, electricidad, en algunos casos muy superior a lo que está establecido reglamentariamente, y por consiguiente también necesidad de depuración de estas aguas. Esto lo que hace es limitar de algún modo las zonas territoriales donde se pueden implantar. Y también requieren, porque muchas de estas producciones van a exportación, una conexión no solo por carretera, sino incluso ferroviaria y por puerto. Por lo tanto, estos son requerimientos con los cuales nos encontramos. Evidentemente también, lógicamente, tienen que estar dotados de banda ancha para poder trabajar correctamente en estos momentos. Y esto lo conseguimos como, de hecho, estamos coordinados con la Secretaría de Políticas Digitales, que está extendiendo en toda Cataluña la red de fibra óptica, y nosotros también les informamos de dónde tenemos los desarrollos previstos para que puedan coordinar estas nuevas extensiones de red. Muy bien. ¿Algún otro elemento al final, sí, por lo que está comentando, infraestructura es lo primero que miran. O sea, que tengas una infraestructura adecuada para progresar esa actividad. Y luego viene la segunda derivada, que los que son muy previsores la prevén y los que no se la encuentran, es el tema de mano de obra cualificada. Eso es una vez lo has decidido, los que son previsores ya lo hacen en zonas donde puedes encontrar este perfil el perfil de trabajador que requieras, y si no, te encuentras con los problemas. Y este tema es interesante porque nos lo encontramos, ¿no? A veces que llega una empresa y lo primero que te pregunta es de dónde vendrá la mano de obra a trabajar aquí, ¿no? Y si tenemos una red de transporte público bien estructurada, podríamos acercarnos con más facilidad, digamos, a un emplazamiento que de otra manera no sería una opción, ¿no? Caería como opción. Es cierto que Y el otro punto de la ecuación para mí es la proactividad de la administración. Si tienes una administración proactiva, también, esta empresa se sienta mucho más segura. Y que sea favorable, digamos, al crecimiento económico y a la implantación de las empresas. Sí. Añadiría un punto, especialmente para nosotros, el más crítico es el acceso a la energía, que estamos viendo como las más importantes. Al final, la descarbonización es una electrificación más o menos directa. Puede ser que el proceso productivo se pueda electrificar directamente o que necesites descarbonizarte a través de usos alternativos que en su origen
pasas a tener la producción de hidrógeno muchas veces, con lo cual también el electrolizador, ahora que está saliendo en las noticias el Repsol, ¿no? 150 megavatios, esto que requiere una potencia de casi de 300 antes, con lo cual la conexión, y más en Cataluña, donde tenemos las limitaciones pues severas, no producimos energías renovables y la red está bastante colapsada ya, pues esta es pero esto es el cuello de botella más importante. El otro que es interesante en cuanto a energía es el hecho de estar en un entorno dinámico donde un poco la producción y el consumo puedan ser compatibles. Lo que en la Unión Europea ahora les gusta mucho hablar de valles, ¿no? En hidrógeno, el valle de hidrógeno, o clústeres, depende de cómo, pero ya no son sectoriales, sino territoriales. O sea, que lo que yo produzco te lo vendo a ti y si tú tienes excedente de energía, pues te la compro yo. Y o sea, que la proximidad y en un entorno donde tanto clientes como proveedores están más o menos cercanos o pueden interactuar, también es un aspecto especialmente relevante. Lo que nos lleva, decías, ¿no? Entorno Tarragona, ostras, ahí cuesta mucho encontrar ubicación, son caras, no hay espacio, pero es que todo el mundo quiere estar en Tarragona. El gente llama gente, Claro. funciona eso. Al Y- tener proveedor cerca, todo esto hace que una zona coja atracción. Claro, porque comentabais lo de evidentemente las conexiones a las infraestructuras, etcétera, pero las conexiones a la movilidad sostenible para lo que son, digamos, el tráfico de mercaderías, etcétera, es un elemento que entiendo que también es importante para precisamente poder gestionar, digamos, todo esta forma de reducir pues, emisiones, etcétera. Hay un tema que ha comentado Joan que dice, cada vez nos piden naves más grandes. Sí. Y la verdad es que tenemos que considerar que ha habido un cambio en el paradigma logístico importante. Uno, la gente ha aprendido la lección de que no se puede fabricar just in time, sino que tienen que estocarse un poco, que esto veníamos de un todo tiene que ser just in time. Y luego el auge del e-commerce. O sea, el e-commerce también está haciendo estragos y hace que la gente empiece a consolidar operaciones y cada vez los sectores nos requieran hacerlos más grandes. Esto es un tema a tener en cuenta durante el debate porque lo tendremos que reflexionar. Lo que pasa que es difícil, ¿no?, tener los sectores situados allí donde las empresas quieren ir, porque no hay suelo preparado o no hay suelo disponible, ¿no? En algunas zonas de Cataluña, ¿no? Si miramos nuestro territorio y las limitaciones que tenemos, ya no solo el coste, sino la posibilidad. Exacto, no hay una una montaña topografía y difícil, ¿no?, hay donde el mar. estas parcelas grandes no se podrán implantar en el entorno metropolitano. Tenemos que plantear otras opciones. Sí, sí. Y bueno, estamos hablando de movilidad sostenible, has comentado, y estamos pensando pues, en el tráfico de las mercancías a través de ferrocarril o de otros sistemas, pero claro, todo lo que sea por carretera. Pero también cuando hablamos de movilidad sostenible tenemos que pensar en aquella gente que trabaja en estos sectores de actividad económica, que puedan acceder a ellos de una manera también sostenible y que estos sectores tengan una cierta calidad ambiental, ¿no? Porque allí es donde trabajarán durante todo el día todas estas personas. En cuanto a movilidad sostenible, el problema que nos encontramos desde este punto de vista, pensando en aquellas personas que van a trabajar y van a utilizar estos sectores de actividad económica, es cómo llegar a ellos de una manera fácil, que no tenga que ser, como siempre suele ser, es el vehículo privado, ¿no? Entonces, el problema que hay muchas veces es que estos sectores no están en continuo con el núcleo urbano y, por lo tanto, es difícil conectar lo que serían las redes de peatones, para entendernos, o bicicletas con estos sectores. El transporte público ya resulta más fácil de extender las redes del núcleo hasta el sector para facilitar justamente lo que decía él, es decir, que ¿de dónde vendrá esta gente que va a trabajar aquí? Pues mucha gente vendrá del municipio próximo y tiene que poder acceder de una manera fácil y a cualquier hora del día, ¿no? Este es un problema que hay que abordar también y que condiciona de algún modo la planificación de estas nuevas implantaciones de sectores industriales. Digo porque cuando hablamos de movilidad, y hoy estamos pensando sobre todo en la producción industrial, en la tecnología, tenemos que pensar también en la calidad y el factor humano que tiene que cumplir todos estos suelos de actividad económica. Correcto. Cambiando un poco de tema, a nivel de eficiencia energética, ¿cómo implantamos las energías renovables y cómo
lo hacemos para que sean efectivas para los desarrollos industriales, los existentes y los futuros. Es decir, es distinto planteamiento, ¿no? Los que ya tenemos, que están ejecutados y que tienen unos déficits, lógicamente, o cómo las planteamos este nuevo reto en sectores de nueva creación. No sé si habéis pensado o tenéis alguna iniciativa en ese sentido. Mi opinión es un poco la que ha dicho él. Tenemos el palo y la zanahoria. O sea, o lo regulamos y obligamos a que se implemente, o lo subvencionamos. Pero solo va a ser difícil, a no ser que se coincida en un momento coyuntural donde económicamente te salga rentable hacer esos pasos. Al final es un tema de ayudas o también un tema, por ejemplo, de permisos. O sea, al final, hacer un nuevo desarrollo de energías renovables pues tiene una tramitación muy compleja. Nosotros desde la Dirección General de Industria recientemente hemos aprobado un nuevo decreto para definir una serie de proyectos como estratégicos para cortar los plazos de ejecución. Y luego hay, por ejemplo, la figura que decía antes, ¿no? Las comunidades energéticas, que hasta hace poco solo podían tener un radio de 500 metros y esto acotaba mucho la posibilidad de implantarlas. Ahora ya son 2,5 kilómetros. Esto en ciertos polígonos ya se puede empezar a aplicar y, por lo tanto, quizá yo tengo una actividad industrial que es poco demandante en energía, pero tengo mucho terreno, con lo cual puedo poner arriba a capacidad energética renovable y vendérsela de al lado. Y quizá estamos todos aquí más... Ostras, es más interesante. También, por ejemplo, la gran industria, sobre todo aquí hablo de la petroquímica tarragona, está luchando desde hace años para lo que llaman las redes cerradas de energía. O sea que al final yo puedo comprar, pero también genero porque genero mucho calor. En cierta manera, poder operar la energía de forma en el territorio más cercana. No pasar siempre por las grandes operadoras que tienen sus intereses lícitos, pero que no se alinean con la política industrial nuestra. Y básicamente yo diría esto, que es la cooperación es la clave en este caso y que la administración pues, facilite los permisos y que acompañe a las empresas para sus necesidades, si no, no lo conseguiremos. Has abierto este tema, ¿no? de las comunidades de autoconsumo, que creo que es interesante. No sé si desde la visión más del promotor privado, esta opción es una opción que se ve como útil, que puede resolver alguna problemática. Es útil cuando tu usuario consume kilovatios. Me refiero, o sea, si tienes un usuario que tiene mucho consumo, te sale muy a cuenta hacerlo. Si tienes que hacerlo para luego buscar a alguien que puede estar a 2 kilómetros, eso es cuando empieza a complicarse. Porque al final, en el mundo privado, tienes un objetivo y cuesta verlo más allá. Y esos puntos de las comunidades tienen que estar promovidas por alguna figura que tenga una visión más 360 del polígono. Claro. Eso es un poco ¿Cómo desde la parte de las administraciones se puede ayudar a que el mundo privado entienda que esto puede ser un beneficio para ellos y para el conjunto del beneficiario de esta comunidad, ¿no? Yo creo que también desde Incasol se han hecho bastantes trabajos o al menos estudios en ese sentido. Sí, y hay que distinguir lo que son los polígonos que habéis dicho, los existentes, de los nuevos polígonos. Porque en los existentes ya tienes unas actividades existentes, con lo cual en estas zonas tienes sus pros y sus contras, pero sabes cuáles son los consumos y también a nivel de residuos, porque estoy pensando también en economía circular, de saber dónde puedes ligar pues un residuo con un consumo. Y lo mismo pasa con la generación eléctrica, que puedes implantar generación en cubierta y hacer comunidades de autoconsumo, que ya hay experiencias en industrial, porque en residencial hay más experiencia. En industrial ahora hay una reciente en Santa Eulalia de Ronçana, donde se ha hecho una comunidad de autoconsumo de unos 400 kilovatios, que claro, te pasas de los 100, pero entonces aquí interviene una empresa de servicios energéticos, comercializadora, etcétera, pero lo están haciendo. Y otro tema son los sectores de nueva implantación. Nosotros, para fomentar toda esta generación y este autoconsumo, en alguno de los últimos desarrollos urbanísticos que hemos aprobado, ahí lo que hemos hecho es reservar unas parcelas de servicios técnicos que tienen que ir destinadas forzosamente a la generación a partir de fuentes renovables, pensando sobre todo en fotovoltaica, pero
puede ser otra, si se da el caso. Estas parcelas de servicios técnicos actúan como parcelas de bien común de una futura comunidad de propiedad horizontal entre las parcelas del sector de actividad económica. O sea, tendrán un derecho a una parte. Sí, pero como en una comunidad de vecinos de un bloque de viviendas. Con lo cual, no es que sea un indiviso, sino que tú tienes un derecho sobre un porcentaje de esa superficie. Con esto lo que queremos es, de alguna manera, empujar y forzar a que se creen estas comunidades de autoconsumo, porque estamos implantando, digamos, la semilla para que esto sea posible. Y la reserva de espacios es importante, sobre todo en fase de planeamiento, y difícil, porque no sabemos quién vendrá. ¿Vale? En este sentido, recuerdo un estudio que habíamos hecho en un sector que tenía que ir destinado a curtidos, solo a curtidos, como un clúster de curtidos. Por lo tanto, sabíamos que allí habría consumo de agua caliente y de vapor, con lo cual el diseño urbanístico de ese espacio ya reservaba y creaba una zona especial para poder, digamos, establecer una zona de generación a partir de biomasa de esta energía térmica para el sector. Con lo cual te puedes anticipar. En un sector donde no sabes quién vendrá, puedes reservar uno de estos espacios. En Cerdanyola, en el Parc del Alba, por ejemplo, pues ahí también se anticipó y se forzó por planeamiento a la conexión a una red de calor y frío en el sector, que es lo que está funcionando en Cerdanyola, que es donde está el sincrotrón, etcétera, etcétera. Y allí pues está funcionando este sistema. Y también forzamos la generación en parcela por normativa urbanística, a un mínimo de generación. Y también forzamos que los edificios industriales tengan la máxima cualificación urbanística a nivel de certificación energética, en todo momento y con el máximo digamos, nivel que sea vigente en cada momento, a no ser que puedan demostrar los empresarios que eso no es posible y que, por lo tanto, justificadamente no se pueda construir este edificio pues porque tiene que estar ventilado, por lo que sea. Estas son medidas que nosotros estamos implantando a nivel urbanístico, que es donde podemos actuar, es decir, a nivel de normativa y por lo tanto estamos forzando de alguna manera a que se genere a partir de fuentes renovables en los sectores. Pero hay que decir que los empresarios ya saben lo que hacen y saben en estos momentos que esto, aunque no lo forzáramos nosotros, la mayoría de ellos ya lo estarían haciendo. Muy bien. Yo creo que estas iniciativas evidentemente son interesantes y acabaremos de ver, ¿no?, la implantación, si tienen, digamos, la repercusión que estamos esperando. A nivel de diseño, que antes hemos comentado, ¿no?, que los sectores de actividad económica, aparte pues, de implantar estos sistemas de eficiencia energética, etcétera, tienen que tener unas condiciones también para la calidad del aire, el bienestar, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos de diseño o cómo integramos la naturaleza, cómo integramos los espacios verdes, qué elementos creemos que son importantes para que un sector tenga la calidad esperada y para que atraiga pues, a un empresario a decidirse por este espacio y no por otro, ¿no? Por ejemplo, en Cerdanyola, el hecho de que sea un sector que tenga un elemento tecnológico como el sincrotró y que sea un clúster ya es un elemento de atracción, digamos, para las empresas. Y ahora, cambiando de objetivo, pensando si es un espacio atractivo y que además tenga pues, todos estos elementos de sostenibilidad que pretendemos que nuestros sectores tengan un grado de calidad excelente, ¿no?, pues un poco qué elementos o qué tipologías de diseño creemos. Una pincelada rápida sobre este tema. Bueno, no sé, yo creo que el espacio público, ¿no?, Delfí, sí. es básico en esto. Sí. ¿No? Tenemos que hacer sectores de actividad económica que no sean desiertos, digamos, de pavimento de hormigón. Que vayan a trabajar y se vayan, no. Sí, que se vayan a trabajar y se vayan, no, tienen que estar... Bueno, o que si van a trabajar digan, ostras, este sitio me gusta, estoy a gusto aquí, hay calidad, oigo los pájaros, parece una tontería, pero no lo es. Y entonces, pues bueno, vegetar, sombrear los caminos de las zonas verdes, de todas las aceras, esto pues es importante en el sector, ¿no?
Es decir, esto en cuanto a acabado. Por lo tanto, esta calidad paisajística que deben tener estos ámbitos pensamos que es importante, es muy importante. Y yo especialmente soy bastante insistente en el tema del sombreo, es decir, que en verano tú tengas una sombra y puedas circular correctamente. Pero es que ya en fase de diseño hay que tener en cuenta aspectos de lo que sería todo este lenguaje del territorio donde te colocas. Lo digo porque el territorio tiene muchos lenguajes. Y esto da mucho valor. Y nosotros solo entendemos una parte de estos lenguajes. Es decir, qué pasa con la fauna, qué pasa con la flora, pero qué pasa también con el agua, dónde nos podemos poner, dónde no, y también los valores socioeconómicos y culturales que están asociados a ese sitio, a ese lugar. Si hay caminos o hay vías pecuarias o hay yacimientos arqueológicos que hay que preservar, incluso mostrar en aquel ámbito. No sé, nosotros, por ejemplo, en un sector de actividad económica nos encontrábamos que estaba junto al núcleo urbano y había una montaña donde las escuelas habían plantado árboles en la montañita que estaba en medio del sector, que era la zona verde. Bueno, pues ahí, para urbanizar las zonas verdes de esa zona, hicimos un proceso de participación con los niños de las escuelas del municipio. Y ellos pues diseñaron los espacios públicos de ese sector de actividad económica que estaba muy cerca del núcleo urbano. Con lo cual hay que tener en cuenta también aspectos sociales, no solo del sector, sino también de la población que está al lado y que se lo tiene que hacer suyo también. Es decir, hay que jugar con todo. Hay un factor muy pedagógico, porque al final todo el mundo tiene que tener industria, pero siempre cuando piensas en industria piensas lejos de mi casa, pero al final se tiene que hacer mucha pedagogía porque estas empresas tienen unas regulaciones, cada vez son, como he dicho antes, más personas, tienen que cumplir con toda la normativa, etcétera, etcétera. Entonces, si somos capaces de generar esta amalgama con un buen bienestar y una buena relación entre la zona donde vives, donde trabajas, todo esto facilita. ¿Y los empresarios están valorando estas características en general? Es decir, porque esto al final también es un coste más elevado, digamos, ¿no? ¿Están dispuestos a...? Las empresas punteras, lo que me estoy dando cuenta es, hasta ahora el objetivo era coger una parcela, maximizar metros y maximizar rentabilidades. Ahora ya no lo ven tanto así. Ahora lo que quieren es hacer un producto de mucha calidad para que sea duradero en el tiempo, para que la gente quiera ir allí. Esto sí que me he dado cuenta que ha habido un cambio importante en esa forma de ver las cosas. Entiendo que esto atrae talento también. Exacto. ¿No? Porque la gente quiere ir allí donde es un sitio agradable, que tiene calidad, que es... Reduces absentismo. Al final, a la larga, acabas ganando, porque reduces absentismo, la gente está más cómoda. Para mí es un símbolo de modernidad que nos ha pasado. De alguna empresa que tiene su planta de producción un poco lejos y dice, ostras, es que me cuesta mucho captar, sobre todo no querer hacer un viraje hacia ser una empresa más innovadora. Pues tienen la fábrica donde la tengan y tristemente acabará viendo el centro de innovación zonas más cercanas a sitios más bonitos, ¿no? Has dicho el Vallès, también Barcelona, está industria pesada que está fuera, tiene los centros de innovación, los tiene en Barcelona. Todos los piers estos que estamos desde la Generalitat promoviendo. Toda esta imagen moderna, ya sea por ubicación o por las tecnologías con las que tocas, es un factor que atrae a cierto perfil de trabajador que va un poco más allá de estrictamente el sueldo o donde puede trabajar con más proyección. O sea que el día a día es importante y estos factores son bastante críticos, al igual que trabajar con una serie de humos que ya ves que, hostia, esto por el color y por lo que huele ya pues, hay cierto perfil de trabajador que no se siente cómodo en estas empresas actualmente ya, con lo cual hay que vigilarlo. También nos encontramos, por ejemplo, nosotros de ir a algún ayuntamiento con una propuesta industrial y en mi caso es sector petroquímico. Ostras, dices, no, es que va de hidrógeno, va de tecnología, no verás una chimenea ahí sacando humo. Ya recibe mejor, ya la cosa ya cambia. Con lo cual sí que es una imagen, pero que en el fondo tiene impacto en la operativa y en la cuenta de resultados. En cuanto
otros elementos, como por ejemplo, y que a lo mejor alguna buena práctica si podemos resaltar, sobre tratamiento del ciclo del agua, este tipo de reflexiones, ¿no?, que los sectores no pueden olvidar, como por ejemplo estudiar el balance de residuos que sea balance cero para generar menos residuos, el tema de las soluciones de cero emisiones de carbono, etcétera. Todo este paquete, digamos, de requerimientos que estamos pidiendo o que necesariamente, obviamente, tenemos que estudiar para implantar en nuestros sectores de actividad económica. ¿Algún ejemplo que se os ocurra, ¿no?, que se haya estudiado para que podamos ilustrar? No sé si hay algún... Para mí hay dos ejemplos muy claros. Uno es la zona de Igualada, donde todo el sector de las pieles en su momento es consciente que tiene un problema de contaminación y que el río Anoia bajaba, pues eso, con unos colores y unos olores que, ostras, y había un cierto rechazo social hacia la industria que básicamente es la potente en la zona. O sea que este debate sobre, ostras, me estoy cargando el territorio, pero es que en mi familia somos 4 y 2 trabajan en las adoberías. Se pusieron de acuerdo y hicieron una empresa participada por todas las adoberías para tratar el agua. Tarragona, otro que cual. Ahí tienen empresas de energía, de aguas, porque tienen esta recircularidad que para ellos es crítico. Con lo cual, por eso decía lo de la importancia de trabajar como un clúster territorial, también sectorial en ciertos modos, pero el hecho de buscar sinergias entre empresas para mejorar su impacto ambiental, pero también su impacto económico. Muy bien. Bueno, nosotros hay que actuar en muchos frentes, lo que decía antes, el lenguaje de donde te implantas, hay que respetarlo, hay que conocerlo. Y por otro lado, en la fase de construcción también hay que adoptar medidas que a lo mejor no se ven, pero están ahí. Y hay algunas que tienen un impacto importante. Por ejemplo, el hecho de utilizar material reciclado, que es, nosotros en el 2007 ya incorporamos en nuestra base de precios unos 400 precios de materiales reciclados o productos que contenían, desde mobiliario urbano hasta el árido reciclado de las bases de las calles. En estos momentos en los proyectos, por defecto, estamos incluyendo como material el árido reciclado. ¿Qué pasa con esta acción que pasa desapercibida y que cuando está urbanizado tampoco no ves nada absolutamente? Pues pasan que el balance de residuos, entre comillas, del desarrollo urbanístico es negativo, en el sentido de que absorbes más residuos, si entendemos el árido reciclado como si fuera un residuo, que ya no lo es porque es un reciclado, y los que generas tú en obra. Por lo tanto, el balance es de toneladas a favor de absorber. Esto tiene un doble impacto, que es que tú estás reduciendo la explotación de las canteras del territorio, por tanto, el consumo de territorio para obtener ese árido, porque tú lo has obtenido de los residuos de demolición, y por otro lado, estás reduciendo la cantidad de residuos que van a los vertederos. Es decir, matas 2 pájaros de un tiro, pero no se ve. Y en cambio, esta acción tiene un impacto muy potente desde el punto de vista ambiental, no solo en la zona del sector donde se desarrolla el polígono, sino en partes que están alejadas. Y este sería un ejemplo, yo entiendo que para nosotros es muy importante, pero poco vistoso. Es decir, que hay acciones que no se notan, pero están ahí. Y lo mismo pasa en la fase de diseño. En la fase de diseño, pues la zona verde, pues a lo mejor se acaba allí, porque el área de campeo del águila perdicera, pues se acaba allí. Y por lo tanto, ahí no has podido poner naves porque por estudios sabes que en aquella zona es una zona de campeo. O tampoco, pues aquella parcela porque tiene aquella forma tan rara, pues porque hay una encina que tiene a lo mejor 100 años y a la hora de planificar, pues dices, oye, me da igual, yo la excluyo, pero no la toco. Es decir, hay pequeños gestos que a veces no se entienden, pero que están ahí en el diseño y después en la ejecución y el desarrollo del polígono. Os preguntaba sobre estos ejemplos, básicamente porque el hecho de que los ejemplos puedan ser replicables, ¿no?, es lo que nos hace mejorar al final el contexto y todo lo que vamos haciendo a nivel privado, a nivel de las administraciones, etc. Por lo tanto, es importante, cuando dice Joan, es que no se ve,
no se ve, pero está bien explicarlo, porque aquello que no se ve no tiene por qué no ser importante, ¿no? Por lo tanto, aprovechar pues, sesiones como la de hoy pues, para explicar buenas prácticas. No sé si hay alguna otra buena práctica o algún elemento que queráis Bueno, resaltar. a nivel constructivo, la construcción ha evolucionado mucho y ahora se construye de forma mucho más eficiente tanto la construcción como a nivel de luego el mantenimiento, el consumo energético, etcétera, etcétera. En eso se ha mejorado mucho. Y yo creo que esto tenemos años por delante para seguir evolucionando los edificios. Yo diría, por ejemplo, uno negativo, que es ahora tenemos un problema que en Tarragona está el polígono sur, que está el que está tocando en el puerto de Tarragona, y el polígono norte. Casi todas las empresas tienen implantación en el sur y en el norte, porque en el sur ya no podían crecer más y es más caro, está en el norte. Sí que hay conexiones de tuberías, que esto es muy bueno y da mucha competitividad a las empresas de esos polígonos, porque comparten recursos, a lo que decíamos, pues a los efluentes de temperatura, los diferentes gases. Ahora que está entrando todo el tema de hidrógeno, nos encontramos que no podemos tirar tubería del sur al norte, porque está todo copado, porque en su momento, cuando se construyó la autovía de Reus, no se preveyó, y ostras, hay un cuello de botella que no podemos conectar el puerto con las grandes implantaciones petroquímicas que hay en el polígono norte, porque bueno, no se pensó en su momento. Pues ahí es Esas previsiones, ¿no? Claro. Ese prever lo que vendrá. La Es previsión es difícil, ¿no? Las complicada. previsiones son complicadas, pero está bien tenerlas en consideración. Una otra consideración es estos certificados ambientales, ¿no? que las empresas se proponen, pero también los sectores de actividad económica, pues estamos intentando que los sectores tengan unos niveles de calidad superiores, que cumplan más allá de la normativa, pero que cumplan unos requerimientos ambientales que puedan dar respuesta a estos certificados como el certificado BREEAM o LEED, etcétera. ¿Creéis que esto es interesante, que las empresas lo valoran? Es decir, es evidente que es importante porque nos sube el nivel de calidad, pero las empresas que nos vienen a buscar suelo en Cataluña, ¿valoran estos certificados? Es importante porque además esto acaba teniendo una repercusión también económica, ¿no? Porque lo que estamos es dando una mayor calidad y hay que ver, ¿no? Hasta dónde está el límite para que realmente sea valorado positivamente por quien viene a adquirir un suelo que tendrá un coste algo superior. No es extraordinariamente superior ni mucho menos, pero es conocer cuál es vuestra opinión en este sentido. Yo que estoy de la mano del usuario, tengo que decir que estoy impresionado porque sí que cada vez más la gente te exige y te pide un nivel BREEAM Very Good o Excellence. Ahora acabamos de hacer una de 40.000 metros cuadrados en la Bisbal y con el BREEAM Excellence nos lo ha pedido específicamente el cliente. Y sí que tengo que decir que el otro día estuve revisando en la página web de BREEAM, etcétera, etcétera, partes de sus ventajas y puedo corroborar y decir, ellos afirman que sus activos tienen un valor de un 7,5% más después de la certificación. Y sí que es verdad que tienen más valor. Yo no te sabría decir si es un 6 y un 7,5, pero sí que un activo con BREEAM va mucho más buscado que si no lo tiene. Muy bien. No sé si queréis añadir, porque nos queda muy poco tiempo. ¿Queréis añadir algún comentario? Sí, nosotros... ¿Estás hablando de edificación o también de urbanización? Sí. Yo hablo de edificación, que es la parte que más me toca, pero en la parte de urbanización sería muy chulo tener certificaciones de este Vale, tipo. lo digo porque más tarde también aparecieron las de urbanización, que también son ejecutables y obtenibles en este momento. Y nosotros iniciamos una y de hecho también se hablaba de un cierto porcentaje de valor. Y además facilita... Del suelo. Del suelo. Y también facilita que se implanten pues, empresas con la certificación en un suelo que ya la tiene, digamos. Facilita enormemente que se pueda obtener. Esto es una de las terceras patas que nos faltaba. Hemos dicho que había el palo, la zanahoria, y luego está esta que es como un incentivo que no es tan palpable, pero que tiene mucho valor, el hecho de poder decir que tienes un edificio BREEAM. Muy bien. Pues sí, acaba. No, yo diría básicamente es
que sí que hay cierto temor a que todo el tema ambiental se comenta lo que se llama greenwashing, ¿no? Con lo cual cualquier certificación siempre va en pro de realmente pues esto, certificar que ya sea en edificación, en procesos industriales o etcétera, pues que está certificado por alguien independiente. Y luego hay un tema también que es que las grandes marcas muchas veces sus procesos los tienen certificados, pero también exigen al proveedor que esté certificado, con lo cual el acumular todos estos tipos de sellos es crítico para optar a dar respuesta a empresas más grandes, que son mucho más estrictas en este sentido. Perfecto, pues yo diría que muchísimas gracias porque nos hemos ajustado al tiempo y bueno, había mucho tema para ir comentando, pero bueno, habéis estado muy concretos y os lo agradezco muchísimo. Gracias. Sí, habéis ido desgranando cada una de las cuestiones técnicas. También os escuchaba que la importancia de crear un clúster territorial para que se pueda trabajar mejor en función, ¿no?, de las necesidades de cada territorio. Así que por mi parte también solo me queda daros las gracias a Elisabet Cirici por moderar esta mesa, directora d'Operacions d'Incasòl, a Albert Vallvé, consultor de projectes estratègics de la Direcció General d'Indústria d'Acció de la Generalitat, a Joan Estrada, coordinador de proyectos de Incasòl, y Delphi López, director general de Engine. Gracias por vuestras aportaciones, por vuestra visión sobre cómo está avanzando el sector y la sostenibilidad en este sentido, cómo tiene que ir también desgranándose. Nosotros cerramos aquí esta jornada en el BNew, en este plato de PropTech que se ha incorporado este año al BNew. Es una de las novedades, una de estas 7 verticales. Nosotros continuamos mañana con más sesiones, con más paneles, con más debates, porque tenemos aún muchas horas de contenido por delante, muchos temas a desgranar, sobre todo en el sentido de la tecnología y cómo está transformando este sector inmobiliario. Hasta mañana. Muchas gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capilar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.